Muy buenos días, mi nombre es José Ramón Montejano Rodríguez, soy profesor de tiempo completo del área académica de farmacia del Instituto de Ciencias de la Salud perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Los resultados que vengo a presentarles a ustedes son referentes a un trabajo que lleva por nombre Potenciación del efecto antibiótico de ciprofloxacino contra Escherichia coli en presencia de ácido gálico. Como ustedes saben, la resistencia a los antibióticos es considerada como una amenaza para la salud y el desarrollo mundial. Los diferentes sectores involucrados en este problema tienen que tomar conciencia y tomar las medidas adecuadas para contrarrestarla y así lograr los objetivos propuestos para un desarrollo sostenible. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que la resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 principales causas o amenazas a la salud pública a las que se enfrenta la humanidad. Y desfavorablemente se ha visto que la línea de desarrollo clínico de nuevos antimicrobianos está agotada. En el año 2019, la Organización Mundial de la Salud determinó que de 32 antibióticos que estaban propuestos para desarrollo clínico capaces de combatir los patógenos incluidos en su lista de patógenos emergentes o prioritarios a atacar para evitar la resistencia a los antibióticos, solamente se clasificaron como innovadores. Y para el año 2050 se prevé que ya no contemos con antibióticos para el tratamiento de enfermedades y que surjan bacterias multiresistentes que sean los primeros causantes de la muerte por diversas enfermedades a nivel mundial. ¿Qué consecuencias trae la resistencia a los antibióticos? Pues los siguientes: tratamientos fallidos, prolongación de enfermedades, aumento en el número de pruebas diagnósticas, uso de fármacos más costosos, lo cual hace que se incrementen los costos de atención sanitaria en los pacientes con infecciones resistentes en comparación con aquellos pacientes que tienen infecciones no resistentes. Esto va a elevar los costos de manera considerable para la economía del país y sobre todo en sus sistemas de salud y que afectan tanto la productividad de los pacientes como de las personas que los cuidan o el prolongar estancias dentro del hospital y requerir una atención más cara e intensiva, ¿sí? Asimismo, nos puede llevar al aumento de infecciones que ya no sean controlables tan fácilmente como antes, por ejemplo, se tenía al acabar de realizar una cesárea, o la implantación de una prótesis de cadera, o una quimioterapia contra el cáncer, inclusive un trasplante de órganos, van a ser más difícil de controlarse las infecciones producidas por ellas debido a esta resistencia a los antibióticos. Y otra, infecciones difíciles de tratar que conllevan al deceso de la persona, o sea, un aumento en la mortalidad. Nosotros vimos una perspectiva en cuanto al uso de productos naturales combinándolos con antibióticos que ya se ha visto mermada su eficacia ante la presencia de antibióticos, y uno de ellos es el ácido gálico. El ácido gálico está presente en frutos rojos, está presente en muchas de las plantas que se encuentran accesibles al ser humano, y forma parte de moléculas más complejas, sobre todo taninos, y hay en específico el ácido gálico se le han atribuido actividades antiinflamatorias, inmunomoduladoras, antivirales, antibacterianas, y quisimos probar su combinación con antibióticos para ver si se recuperaba ese potencial de ataque que tenían los antibióticos antes de presentarse la resistencia bacteriana. Dentro de las bacterias consideradas como primordiales o problemas específicos que deben de tenerse especial atención, dentro de muchas se encuentra Escherichia coli, ¿sí? Escherichia coli es una bacteria que para los inicios del siglo XX tenía una muy buena sensibilidad a la ciprofloxacino. Sin embargo, conforme fue avanzando este siglo, se ha visto que la resistencia a dichos antibióticos para tratar infecciones en vías urinarias está muy generalizada, ¿sí? Sobre todo en los países que han reportado en la literatura científica este tipo de procesos, dicen que ha resultado un tratamiento ineficaz en más del 50% de sus pacientes. Para que se tenga un panorama, la tasa de resistencia a ciprofloxacino utilizada habitualmente para infecciones en vías urinarias oscilaba entre el 8.4 y el 92.9 para Escherichia coli y 4.1 a 79.4 para Klebsiella, ¿sí?
sobre todo en países que, como lo mencionó, presentaron datos del Sistema Mundial de Vigilancia y Resistencia a los Antimicrobianos y de su uso. Por lo tanto, surge la necesidad de realizar protocolos de investigación con el propósito de coadyuvar a la vigilancia activa de este patógeno para precisamente evitar a futuro que se convierta en una bacteria intratable. El objetivo es aportar investigando y experimentando con principios activos in vitro presentes en diversas fuentes naturales y que combinados con antibióticos usados comúnmente en la práctica clínica, potencien ese efecto antimicrobiano de estos antibióticos cuya actividad ya se ha visto comprometida por el proceso de resistencia bacteriano desarrollado por las procariotas. ¿Qué metodología utilizamos? Se hizo siembra bacteriológica de la E. coli utilizando un agar no selectivo Müller-Hinton. El método de siembra fue por abasto, ¿sí? El estandarizado del inóculo por caja se llevó a cabo usando la escala de McFarland. La prueba de sensibilidad a los antibióticos fue la prueba de difusión en disco Kirby-Bauer, usando de sensidiscos comerciales para gram negativas. Las muestras fueron incubadas a 37 grados centígrados en estufas de cultivo por 24 horas. Es importante mencionar que todas las pruebas se realizaron por triplicado y que la dosis de prueba para ácido gálico fue de 0.25, 0.5 y 0.7 gramos por litro. El diámetro del halo de inhibición se llevó a cabo utilizando un vernier y la comparación se hizo por tablas preestablecidas que nos indican a qué milímetros de mercurio milímetros de halo de inhibición es sensible la bacteria en presencia de antibiograma. Los resultados nos dicen que el antibiótico ciprofloxacino a concentración de 5 microgramos por mililitro con un halo de inhibición de 15 milímetros se considera resistente. De 16 a 20 milímetros se considera medianamente sensible o intermedio y de 21 milímetros igual o mayor a esto se considera sensible. Como podemos ver en el control con antibiograma, el diámetro del halo de inhibición fue de 16.45 milímetros. Cuando se utilizó ciprofloxacino gálico a 0.25 gramos por litro, pudimos observar un incremento en el halo de inhibición de un 19.15. Cuando se utilizó ciprofloxacino gálico 0.5 gramos por litro, podemos observar un aumento en el halo de inhibición de 20.83 milímetros y con ciprofloxacino ácido gálico a dosis de 0.7 gramos por litro, podemos observar un halo de inhibición de 25.1 milímetros de diámetro. Las cajas, como lo mencioné, la siembra fue por abasto, por triplicado, como podemos observar en la foto superior del lado izquierdo, tenemos el control negativo con Escherichia coli, ATCC 25922, y podemos observar una nata homogénea, uniforme, cubriendo toda la superficie del agar. Conforme mezclamos el agar con el ácido gálico a concentraciones de 0.25 gramos por litro, podemos observar que ya empieza a haber una disminución en esta nata que nos indica el crecimiento de la bacteria. A dosis de gálico de 0.5 gramos por litro podemos observar francamente cómo se disminuye el crecimiento de la bacteria, inclusive llegando a aparecer inclusive solamente algunas colonias aisladas. Y a la dosis de 0.7 gramos por litro podemos incluso observar que no hay crecimiento bacteriano. Cuando aplicamos los antibiogramas para poder determinar si había una potenciación en el efecto antibiótico en presencia de gálico, tenemos nuestra caja de Petri con el antibiograma comercial haciendo alusión en el círculo rojo a ciprofloxacino y podemos observar que la bacteria es resistente a la presencia del antibiótico en el antibiograma en control negativo. En tanto que conforme vamos aumentando la concentración de ácido gálico, podemos observar cómo va desapareciendo el crecimiento de esta nata conforme aumenta la concentración, al grado de que llega a desaparecer o inhibirse el crecimiento por completo alrededor de
el sensidisco correspondiente a ciprofloxacino. Aquí tenemos otra perspectiva, vemos la concentración de 0.25, círculo rojo, ciprofloxacino, presencia de nata, 0.5, va disminuyendo la presencia de esa nata bacteriana, al grado de que con el antibiograma y gálico a 0.7 gramos por litro, desaparece por completo el crecimiento de la bacteria. Podemos ver aquí de manera aislada, para hacer un acercamiento del antibiograma con gálico a 0.7 gramos por litro, como se ve claramente que está limpio el disco. En la prueba por triplicado se puede observar el mismo comportamiento, lo cual nos está indicando que la presencia de ácido gálico potencia el efecto antibiótico perdido anteriormente por ciprofloxacina en los grupos controles, como lo habíamos nosotros visto en previas siembras. Por lo tanto, podemos concluir que el efecto antimicrobiano del ácido gálico fue dependiente de la dosis y que la administración conjunta de ciprofloxacino, 5 microgramos por mililitro, y ácido gálico, 0.5 gramos por litro, potencia el efecto antimicrobiano del antibiótico hasta en un 138% con respecto al tamaño del halo de inhibición del control negativo, y que la administración conjunta de ciprofloxacino, 5 microgramos por mililitro, y ácido gálico, 0.7 gramos por litro, potencia el efecto antimicrobiano del antibiótico en un 167% con respecto al tamaño del halo de inhibición del control negativo. Los resultados obtenidos en este trabajo nos marcan una posible perspectiva del uso de este compuesto en combinación con este antibiótico para disminuir la resistencia a antibióticos que se ha venido generando por este patógeno a través de la década. Esta es mi bibliografía y quiero agradecer a nuestro equipo de trabajo, conformado por la doctora Georgina Almaguer Vargas, la licenciada en farmacia Mariana Martínez Mora, el doctor Marco Antonio Becerril y la química Mirna Elizabeth Ruiz Anaya. Por su atención, gracias y hasta pronto.